En la vasta extensión de la galaxia, el Consejo Galáctico reinaba supremo. Era una alianza de las civilizaciones más avanzadas y poderosas, cada una con sus propias fortalezas y habilidades únicas. El propósito del Consejo era mantener la paz, promover el comercio y garantizar la prosperidad de todas sus especies miembros. La Tierra, por otro lado, era considerada un planeta primitivo y subdesarrollado por el Consejo. Sus habitantes, los humanos, eran vistos como una especie joven e ingenua que aún luchaba por encontrar su lugar en el universo. El Consejo había estado observando la Tierra durante siglos, esperando el momento adecuado para hacer contacto y traerlos al redil. Sin embargo, la percepción del Consejo sobre la Tierra estaba a punto de cambiar drásticamente. En una reunión secreta, los líderes del Consejo se reunieron para discutir un asunto de gran importancia. Habían descubierto que la Tierra poseía una gran cantidad de recursos que podrían beneficiar enormemente a sus propias civilizaciones. El planeta era rico en minerales, agua e incluso un elemento raro que podría revolucionar su tecnología. Los miembros del Consejo debatieron entre ellos, sopesando los pros y los contras de invadir la Tierra. Algunos argumentaron que era su derecho tomar lo que necesitaban ya que eran la especie superior. Otros advirtieron contra tal acción, advirtiendo que podría llevar a consecuencias imprevistas. Al final, el enojo y la arrogancia del Consejo ganaron. Decidieron lanzar una invasión a gran escala de la Tierra, creyendo que los humanos primitivos no serían rival para su tecnología avanzada e intelecto superior. La invasión comenzó con una flota masiva de naves que descendieron sobre los cielos de la Tierra. Los humanos, sorprendidos por la repentina aparición de naves espaciales extraterrestres, entraron en pánico y se apresuraron a defenderse, pero sus armas no eran rival para la tecnología avanzada del Consejo, y los invasores rápidamente tomaron la delantera. Cuando las fuerzas del Consejo arrasaron el planeta, encontraron poca resistencia. Los humanos no eran rival para la potencia de fuego y la tecnología superiores de los invasores, y muchos de ellos huyeron aterrorizados. Los líderes del Consejo observaron con satisfacción cómo sus tropas conquistaban fácilmente una ciudad tras otra, asegurando los recursos del planeta para su propio uso, pero pocos sabían que los humanos no eran tan débiles e indefensos como parecían. Entre el caos y la destrucción, un grupo de individuos valientes había comenzado a organizar un movimiento de resistencia liderado por un brillante estratega llamado Jack. Estaban decididos a luchar contra los invasores y proteger su planeta a toda costa. Jack siempre había estado fascinado por la historia y la estrategia militar y había pasado años estudiando las tácticas de grandes generales y líderes del pasado de la Tierra. Sabía que la única forma de derrotar a los invasores era ser más astuto que ellos para usar su propia arrogancia y exceso de confianza en su contra, mientras las fuerzas del Consejo continuaban su avance. Jack y su equipo trabajaron incansablemente para reunir información sobre las debilidades y vulnerabilidades de los invasores. Estudiaron la tecnología del Consejo en busca de fallas o debilidades que pudieran explotar y luego, justo cuando toda esperanza parecía perdida, a Jack se le ocurrió un plan. Era una gama arriesgada, pero sabía que era su única oportunidad de cambiar el rumbo de la guerra. Reunió a su equipo y explicó su estrategia describiendo los pasos que tendrían que seguir para derrotar a los invasores y salvar su planeta. El equipo escuchó atentamente, sus ojos muy abiertos con una mezcla de miedo y emoción. Sabían que el destino de la Tierra descansaba sobre sus hombros y estaban listos para hacerlo. Lo que fuera necesario para proteger su hogar, mientras las fuerzas del Consejo continuaban su marcha por el planeta, sin darse cuenta de la resistencia que se estaba formando contra ellos. Jack y su equipo se prepararon para poner su plan en acción. Sabían que los próximos días estarían llenos de peligro e incertidumbre, pero estaban decididos a luchar hasta su último aliento. El escenario estaba listo para una batalla que determinaría el destino no solo de la Tierra, sino de toda la galaxia. El Consejo, en su arrogancia, había subestimado la fuerza y la resistencia del espíritu humano y ahora estaban a punto de aprender el verdadero significado de la cruel venganza de la Tierra como el Consejo Galáctico.
Las fuerzas continuaron su implacable invasión de la Tierra. Los humanos se encontraron en una situación desesperada. Las ciudades estaban en ruinas y el número de muertos aumentaba cada día que pasaba. El armamento y la tecnología avanzados del Consejo parecían imparables y muchos humanos comenzaron a perder la esperanza. Sin embargo, en medio del caos, un pequeño grupo de luchadores de la resistencia liderados por Jack se negaron a rendirse. Habían estado trabajando incansablemente para reunir información sobre los invasores y desarrollar un plan para contraatacar. Jack, un brillante estratega con un profundo conocimiento de las tácticas militares, había identificado una debilidad en las defensas del Consejo que podían explotar. El plan era simple pero atrevido. La resistencia lanzaría una serie de ataques coordinados en puestos clave del Consejo, utilizando tácticas de guerrilla para tomar a los invasores con la guardia baja. Al mismo tiempo, piratearían la red de comunicaciones del Consejo y difundirían desinformación, sembrando confusión y discordia entre las filas enemigas. Para lograr esto, Jack había reunido un equipo de las mejores y más brillantes mentes de todo el planeta. Estaba María, una hábil hacker que podía infiltrarse incluso en las redes más seguras. Lee, un maestro del disfraz que podía mezclarse con cualquier multitud, y un brillante ingeniero que había estado trabajando en un arma secreta que podría cambiar el rumbo de la guerra, cuando la resistencia puso en marcha su plan. Las fuerzas del Consejo fueron tomadas completamente por sorpresa. El humano atacó rápida y silenciosamente, eliminando objetivos clave con precisión quirúrgica. Los invasores, que se habían vuelto complacientes en su creencia de que la Tierra era un planeta primitivo e indefenso, quedaron atónitos por el repentino giro de los acontecimientos al mismo tiempo. María y su equipo de piratas informáticos lanzaron un devastador ataque cibernético a la red de comunicaciones del Consejo, órdenes falsas e informes contradictorios. Comenzaron a inundar los canales de los invasores, causando confusión y caos entre sus filas. El frente, una vez unificado, del Consejo comenzó a desmoronarse a medida que las unidades individuales y las facciones se enfrentaban entre sí en la niebla de la guerra. A medida que la lucha se intensificaba, Turk reveló su arma secreta, un poderoso dispositivo de pulso electromagnético, EMP, que podría desactivar la tecnología avanzada del Consejo. La resistencia había logrado contrabandear el dispositivo en el corazón del centro de comando principal del invasor, y cuando lo detonaron, los resultados fueron catastróficos. Las naves del Consejo y las armas de repente se apagaron cuando el PEM frió sus circuitos. Los invasores, que habían dependido tanto de su tecnología avanzada, quedaron vulnerables y expuestos. Los humanos, armados con armas más tradicionales y ayudados por su conocimiento del terreno, comenzaron a contraatacar al enemigo desorientado y desorganizado. La marea de la guerra había cambiado y las fuerzas del Consejo estaban en plena retirada. Los humanos, envalentonados por su victoria, persiguieron a los invasores implacablemente, llevándolos de regreso a sus zonas de aterrizaje y obligándolos a abandonar sus planes de conquista. Cuando el polvo se asentó, la magnitud de la derrota del Consejo se hizo evidente. Su alguna vez poderosa flota estaba en ruinas y sus soldados estaban dispersos y desmoralizados. Los humanos, que una vez habían sido descartados como una especie primitiva e insignificante, habían demostrado ser una fuerza a tener en cuenta después de la batalla. Jack y su equipo fueron aclamados como héroes. Habían hecho lo imposible, derrotar a un enemigo tecnológicamente superior a través de pura determinación e ingenio. La resistencia había demostrado que el espíritu humano era una fuerza a tener en cuenta, y que incluso las civilizaciones más avanzadas podrían ser puestas de rodillas por el poder de la unidad y el propósito, mientras las fuerzas restantes del Consejo se retiraban a sus propios mundos. Los humanos comenzaron el largo y difícil proceso de reconstrucción. Sabían que el camino por delante sería duro, pero también sabían que tenían la fuerza y la resistencia para superar cualquier obstáculo. Habían demostrado a la galaxia que la Tierra no era un planeta para ser subestimado y que la raza humana nunca más sería subyugada por ninguna fuerza externa. Con un nuevo sentido de orgullo y propósito,
Los humanos miraron a las estrellas listos para tomar su lugar entre las grandes civilizaciones de la galaxia. SE habían ganado su lugar a través de la sangre y el sacrificio, y nunca más se contentarían con sentarse al margen de la historia. La Tierra había mostrado su cruel venganza, y la galaxia nunca sería la misma. El Consejo Galáctico, todavía tambaleándose por su inesperada derrota a manos de los humanos, se reagruparon en sus planetas de origen para evaluar la situación. Habían subestimado el ingenio y la inventiva de los terrícolas, un error que estaban decididos a no volver a cometer los líderes del Consejo una vez confiados en su superioridad. Ahora se encontraban cuestionando sus propias habilidades. Nunca antes se habían encontrado con una especie como los humanos, uno que no solo pudiera resistir su tecnología avanzada, sino también volverla en su contra, mientras analizaban los informes de batalla y la inteligencia reunida por sus espías. El Consejo comenzó a darse cuenta del verdadero alcance de su error. Los humanos, lejos de ser una especie primitiva y subdesarrollada, habían logrado avances increíbles en tecnología y guerra. Los espías del Consejo informaron que los humanos habían desarrollado una vasta red de búnkeres subterráneos y fortalezas, cada uno equipado con lo último en defensa de la tecnología. También habían logrado revertir. El Consejo diseñó algunas de las armas del Consejo, creando sus propias versiones que eran aún más poderosas y eficientes. Pero quizás la revelación más impactante fue el descubrimiento de la alianza secreta de la Tierra con otros planetas de la galaxia. Los humanos habían estado construyendo silenciosamente relaciones con otras especies, compartiendo conocimiento y recursos en preparación para la inevitable confrontación con el Consejo. Estas alianzas han demostrado ser invaluables en la batalla contra los invasores, con los aliados humanos brindando apoyo e inteligencia cruciales. El Consejo, que siempre se había visto a sí mismo como el poder supremo en la galaxia, se sorprendió al descubrir que habían sido superados por una especie aparentemente inferior, mientras el Consejo luchaba por aceptar su derrota. Los humanos ya estaban planeando su próximo movimiento. Jack, el brillante estratega que había liderado la resistencia a la victoria, sabía que el Consejo no se rendiría fácilmente. Él y su equipo trabajaron incansablemente para fortalecer las defensas de la Tierra y construir nuevas alianzas con otros planetas. Uno de los aliados clave de Jack era una figura misteriosa conocida solo como la Sombra. La Sombra era un maestro del espionaje y la infiltración, capaz de reunir inteligencia sobre los movimientos y planes del Consejo. Sin ser detectado, con la ayuda de las sombras, Jack pudo mantenerse un paso por delante del Consejo, anticipando cada uno de sus movimientos y contrarrestándolos con su propia estrategia cuidadosamente planificada. La alianza de los humanos con la Sombra y otros jugadores clave en la galaxia les dio una ventaja crucial en la guerra en curso contra el Consejo. A medida que el conflicto se intensificaba, las fuerzas del Consejo lanzaron una serie de ataques desesperados contra la Tierra y sus aliados, pero cada vez se encontraron con una resistencia feroz y contraataques inesperados. La tecnología avanzada y las habilidades tácticas de los humanos, combinadas con el apoyo de sus aliados, los convirtieron en un oponente formidable en una batalla particularmente brutal. Las fuerzas del Consejo lograron violar las defensas de una de las principales ciudades de la Tierra. Los invasores salieron a las calles confiados de que finalmente aplastarían la resistencia humana de una vez por todas, pero a medida que avanzaban más profundamente en la ciudad, se encontraron frente a una nueva y aterradora arma, un enjambre de pequeños drones controlados que podían moverse con la velocidad del rayo y precisión. Los drones, cada uno no más grande que un insecto, invadieron a los invasores desactivando sus armas y comunicaciones con pulsos electromagnéticos dirigidos. Las fuerzas del Consejo, incapaces de luchar contra el enemigo invisible, fueron rápidamente abrumadas y se retiraron en desorden, dejando atrás un rastro de equipo destruido y soldados desmoralizados. La victoria fue un punto de inflexión en la guerra, uno que consolidó la reputación de la Tierra como una fuerza a tener en cuenta. El Consejo, una vez tan confiado en su propia superioridad,
ahora estaba a la defensiva y luchaba por mantener su control sobre la galaxia. A medida que la guerra continuaba, se hizo evidente que el Consejo había subestimado no solo la destreza tecnológica de los humanos, sino también su determinación y unidad. Los terrícolas, una vez divididos y dispersos, se habían unido como uno solo para enfrentar a un enemigo común. Le habían mostrado a la galaxia que no eran una especie con la que se pudiera jugar y que lucharían hasta el final para proteger su hogar y su forma de vida. El Consejo, su arrogancia y exceso de confianza, destrozado solo, podía mirar con consternación cómo los humanos continuaban ganando terreno. Habían despertado a un gigante dormido y ahora tendrían que enfrentar las consecuencias de sus acciones. La cruel venganza de la Tierra estaba lejos de terminar y la galaxia nunca volvería a ser la misma mientras la guerra entre la Tierra y el Consejo Galáctico continuaba. Los humanos continuaron ganando terreno gracias a su ingenio, determinación y el liderazgo de su brillante estratega, Jack. El Consejo, una vez tan confiado en su superioridad, se encontró constantemente superado por la misma especie que habían buscado conquistar. Las habilidades tácticas de Jack se pusieron a prueba cuando el Consejo lanzó una serie de contraataques desesperados. Tratando de Jack, recuperó la ventaja. Pero cada vez que Jack pudo anticipar sus movimientos y diseñar un plan para contrarrestarlos, trabajó incansablemente estudiando mapas e informes de inteligencia en busca de cualquier debilidad en las defensas del Consejo que pudiera explotarse. Uno de los planes más atrevidos de Jack implicaba infiltrarse en el centro de comando principal del Consejo y plantar un virus en sus sistemas informáticos. El virus, diseñado por los programadores de alto nivel de la Tierra, tenía la intención de deshabilitar las armas y las comunicaciones del Consejo, dejándolos vulnerables a los ataques para llevar a cabo la misión. Jack reunió a un equipo de sus agentes de mayor confianza, cada uno altamente capacitado en infiltración y sabotaje. Entre ellos estaba Sarah, una hacker maestra que había sido fundamental para deshabilitar la tecnología del Consejo durante la Batalla de la Tierra. El equipo partió al amparo de Darkness usando tecnología sigilosa para evitar ser detectado por los sensores del Consejo. Se las arreglaron para violar las defensas del centro de comando y dirigirse a Central Computer Corp, donde Sarah se puso a trabajar plantando el virus, pero justo cuando estaban a punto de escapar, fueron descubiertos por un grupo de guardias del Consejo. Se produjo un feroz tiroteo con Jack y su equipo usando cada truco en su arsenal para contener al enemigo. Al final lograron escapar, pero no antes de sufrir grandes bajas el virus. Sin embargo, había sido plantado con éxito, y en cuestión de horas, los sistemas del Consejo comenzaron a fallar. Sus naves y armas funcionaron mal, dejándolos indefensos contra el contraataque humano. Las fuerzas de la Tierra, aprovechando la oportunidad, lanzaron una ofensiva masiva haciendo retroceder al Consejo en todos los frentes. Mientras la marea de la guerra cambiaba a favor de la Tierra, la reputación de Jack como un brillante estratega y líder se convirtió en un símbolo de esperanza para la raza humana. Una figura que se había atrevido a enfrentarse al Consejo y había emergido victorioso. Pero Jack sabía que la guerra estaba lejos de terminar. El Consejo, a pesar de sus pérdidas, todavía tenía vastos recursos y mano de obra a su disposición. No se rendirían fácilmente, y Jack sabía que tendría que seguir avanzando, si la Tierra tenía alguna posibilidad de victoria. Con ese fin, Jack comenzó a forjar nuevas alianzas con otras especies que habían sido oprimidas por el Consejo. Se acercó a los líderes de estos mundos, ofreciéndoles la oportunidad de unir fuerzas con la Tierra y luchar contra su enemigo común. Muchas de estas especies eran al principio vacilantes, temerosos de las represalias del Consejo, pero a medida que se difundía la noticia de la victoria de la Tierra, comenzaron a unirse a la causa de Jack y vieron en él un líder que podría guiarlos a la libertad y ayudarlos a reclamar su lugar legítimo en la galaxia. Con cada nuevo aliado, las fuerzas de la Tierra se hicieron más fuertes y diversas.
Comenzaron a lanzar ataques coordinados contra las fortalezas del Consejo, utilizando una combinación de ingenio humano y tecnología alienígena para superar sus defensas. El Consejo, al ver que su imperio se desmoronaba a su alrededor, se desesperó cada vez más y recurrieron a tácticas cada vez más brutales. Usaron poblaciones civiles como escudos humanos y desatando armas de destrucción masiva en mundos inocentes. Pero incluso ante tales atrocidades, Jack y sus aliados se negaron a dar marcha atrás. Lucharon impulsados por un sentido de justicia y una creencia en el poder de la unidad. Sabían que el camino por delante sería largo y difícil, pero también sabían que no tenían más remedio que seguir luchando si querían tener alguna esperanza de construir un futuro mejor para todas las especies. Cuando la guerra entró en sus etapas finales, Jack comenzó a mirar hacia los desafíos que vendrían después de que terminara la lucha. Sabía que reconstruir la galaxia sería una tarea monumental que requeriría la cooperación y la buena voluntad de todas las especies, pero también sabía que si alguien podía hacerlo, era la gente de la Tierra. Habían demostrado una y otra vez que eran una fuerza a tener en cuenta. Una especie que podía superar cualquier obstáculo a través de pura determinación e ingenio. Con Jack al mando, liderarían la carga hacia una nueva era de paz y prosperidad para todos. A medida que la guerra entre la Tierra y el Consejo Galáctico alcanzaba su clímax, las batallas se volvieron cada vez más feroces y desesperadas. El Consejo, a pesar de sus pérdidas, se negó a rendirse y vertió todos sus recursos restantes en un asalto final a la Tierra y sus aliados. La lucha se prolongó en múltiples frentes con las fuerzas de la Tierra, enfrentándose a las naves y tropas terrestres del Consejo en una serie de enfrentamientos brutales. Los cielos sobre la Tierra se llenaron con los destellos del fuego láser y las explosiones de naves dañadas, mientras que en tierra los soldados de ambos lados se enfrentaron en un combate cuerpo a cuerpo. Liderando la carga por la Tierra estaba Jack, el brillante estratega que había guiado la resistencia humana desde el principio. Estaba en todas partes a la vez, dirigiendo a sus tropas y aliados con una mano tranquila y firme, incluso frente a probabilidades abrumadoras. Una de las batallas más cruciales de la guerra tuvo lugar en el planeta Saphis, una fortaleza clave del Consejo que durante mucho tiempo había sido una espina en el costado de la resistencia humana. Jack sabía que si podían tomar Zephyrus, sería un golpe aplastante para la moral y las líneas de suministro del Consejo. Con ese fin, desplegó una fuerza masiva de tropas, humanas y aliadas en la superficie del planeta, mientras una flota de las naves de guerra más avanzadas de la Tierra se enfrentaron a las fuerzas del Consejo en órbita. La lucha fue intensa y sangrienta, con ambos lados sufriendo grandes bajas. Pero gracias a la planificación estratégica de Jack y la valentía de sus soldados, las fuerzas de la Tierra lograron afianzarse en la superficie del planeta. Avanzaron centímetro a centímetro hacia el centro de mando principal del Consejo. Decididos a capturarlo a cualquier precio, la batalla continuó. El liderazgo del Consejo comenzó a darse cuenta de que estaban perdiendo la guerra. Habían subestimado a los humanos y sus aliados, y ahora estaban pagando el precio de su arrogancia en un intento desesperado por cambiar el rumbo. Los líderes del Consejo se acercaron a Jack y le ofrecieron negociar una tregua, prometieron retirar sus fuerzas de la Tierra y sus mundos aliados a cambio de una garantía de su propia seguridad y una parte de los recursos que originalmente habían buscado saquear. Pero Jack, sabiendo que no se podía confiar en el Consejo, rechazó rotundamente su oferta. Sabía que la única forma de asegurar una paz duradera era derrotar al Consejo total y completamente para no dejarles otra opción que rendirse, incondicionalmente. Y así la lucha continuó con las fuerzas de la Tierra acercándose cada vez más a la victoria. Al final fue la batalla de Zephyrus la que resultó ser el punto de inflexión. Después de días de intensa lucha, las tropas de Jack finalmente lograron capturar el centro de mando del Consejo, obligando a sus líderes a huir del planeta, en desgracia con Zephyrus en manos de la Tierra.
Las líneas de suministro del Consejo se cortaron y sus fuerzas comenzaron a flaquear una por una. Sus fortalezas restantes cayeron hasta que al final no tuvieron más remedio que pedir la paz. Pero incluso cuando los líderes del Consejo rogaron piedad, las fuerzas de la Tierra no mostraron ninguna, exigieron nada menos que la rendición total, insistiendo en que el Consejo rinda cuentas por sus crímenes contra la galaxia. Al final el Consejo no tuvo más remedio que cumplir. Firmaron un tratado de rendición incondicional, acordando desmantelar su ejército y someterse a la jurisdicción de un nuevo gobierno, Galáctico I, liderado por la Tierra y sus aliados. Cuando la noticia de la derrota del Consejo se extendió por la galaxia, la reacción fue de conmoción e incredulidad, porque durante mucho tiempo el Consejo había parecido invencible, una fuerza que nunca podría ser derrotada. Pero ahora, gracias a la valentía y determinación de la raza humana, habían sido puestos de rodillas después de la guerra. La Tierra y sus aliados se propusieron la tarea de reconstruir la galaxia. Trabajaron para establecer nuevas rutas comerciales, para reconstruir la infraestructura destrozada y llevar ayuda a los mundos que habían sido devastados por la lucha. Y en el centro de todo estaba Jack, el héroe que había llevado a la Tierra a la victoria contra probabilidades imposibles. Se convirtió en un símbolo de esperanza e inspiración para las personas de toda la galaxia. Un recordatorio de que incluso las fuerzas más poderosas podían ser derrotadas si suficientes personas se mantenían juntas. Mientras la galaxia comenzaba a sanar, Jack sabía que habría nuevos desafíos por delante, pero también sabía que la Tierra y sus aliados enfrentarían esos desafíos de frente tal como habían enfrentado al Consejo. Juntos construirían un nuevo futuro de paz, prosperidad y justicia para todos, mientras el polvo se asentaba de las batallas finales de la guerra. La Tierra y sus aliados se encontraron en una posición de poder e influencia sin precedentes en la galaxia. El Consejo Galáctico, una vez que la fuerza dominante en el universo había sido puesta de rodillas por la misma especie que habían buscado conquistar, pero incluso en la derrota, el Consejo no estaba listo para rendirse. Se retiraron a sus pocas fortalezas restantes, lamiéndose las heridas y planeando su venganza. Sabían que no podían derrotar a la Tierra y sus aliados en combate abierto, pero creían que aún podían ganar la guerra a través del subterfugio y el sabotaje. Con ese fin, comenzaron a canalizar secretamente recursos y armas a grupos rebeldes en planetas que se habían aliado con la Tierra. Esperaban adaptar el malestar y el caos para poner a los aliados de la Tierra en su contra y debilitarlos desde adentro, pero Jack y su equipo no estaban dispuestos a dejar que eso sucediera. Habían llegado demasiado lejos y se habían sacrificado demasiado para dejar que el Consejo arrebatara la victoria de las fauces de la derrota. Comenzaron a trabajar incansablemente para erradicar a los agentes del Consejo y poner fin a sus planes. Uno de los puntos de inflexión clave en esta nueva fase de la guerra se produjo en el planeta Nexus, un centro vital de comercio y comercio que durante mucho tiempo había sido una fortaleza del Consejo. Las fuerzas de la Tierra habían logrado capturar el planeta en los últimos días de la guerra, pero ahora el Consejo estaba decidido a recuperarlo. Para ese fin lanzaron una operación encubierta masiva, infiltrándose en el gobierno y el ejército del planeta con sus propios agentes. Planearon dar un golpe de estado para derrocar al gobierno aliado de la Tierra y tomar el control de los recursos y la infraestructura del planeta. Pero Jack y su equipo estaban un paso por delante de ellos. Habían estado monitoreando de cerca la situación en Nexus y ya habían establecido una red de sus propios agentes e informantes. Cuando el Consejo hizo su movimiento, las fuerzas de la Tierra estaban listas y esperando la batalla por Nexus fue feroz y sangrienta con ambos lados, empleando todos los trucos en su arsenal. Los agentes del Consejo estaban bien entrenados y bien equipados, pero no eran rival para el poder combinado de las fuerzas de la Tierra y sus aliados. Al final, la operación del Consejo fue expuesta y sus agentes fueron. El gobierno aliado de la Tierra fue erradicado y restaurado al poder,
y el Consejo recibió otra derrota aplastante. Pero la guerra estaba lejos de terminar. El Consejo, desesperado y cada vez más errático, comenzó a recurrir a tácticas aún más extremas. Desataron un virus informático devastador que tenía como objetivo la infraestructura militar y civil de la Tierra, con la esperanza de que su capacidad para luchar contra el virus fuera diferente a todo lo que los expertos de la Tierra habían visto antes. Una maravilla de tecnología avanzada y código malicioso. Se extendió como un reguero de pólvora a través de las redes de la Tierra, apagando las redes eléctricas, los sistemas de transporte y los canales de comunicación. Por un momento, pareció que el Consejo realmente podría tener éxito. Su objetivo era poner a la Tierra de rodillas, pero una vez más habían subestimado la resistencia y el ingenio del espíritu humano. Los mejores programadores e ingenieros de la Tierra trabajaron las 24 horas del día para desarrollar una contramedida al virus, una forma de purgarlo de sus sistemas y restaurar la funcionalidad. Fue una carrera contra el tiempo con el destino del planeta colgando de un hilo. Al final lo lograron. El virus fue neutralizado y la infraestructura de la Tierra volvió a estar en línea. La táctica del Consejo había fallado y quedaron más débiles y aislados que nunca. A medida que las opciones del Consejo disminuyeron, se volvieron cada vez más desesperados e impredecibles. Atacaron con armas de destrucción masiva dirigidas a las poblaciones civiles de la Tierra y sus mundos aliados. Parecían decididos a tomar tantas vidas inocentes como fuera posible para hacer que la Tierra pagara por su humillación. Pero las fuerzas de la Tierra, lideradas por Jack y su equipo, se negaron a rebajarse a su nivel. Respondieron con ataques quirúrgicos y ataques de precisión dirigidos solo a objetivos militares y haciendo todo lo posible para minimizar las bajas civiles. Al final, fue este terreno moral elevado que resultó ser la ruina del Consejo cuando se difundió la noticia de sus atrocidades. Incluso sus pocos aliados restantes comenzaron a volverse contra ellos. Se encontraron solos y sin amigos, frente a todo el poder de una galaxia unida y así, por fin, el Consejo fue puesto de rodillas, sus líderes fueron capturados y llevados a juicio por sus crímenes, y su ejército fue disuelto y desarmado. La galaxia se había salvado, y una nueva era de paz y prosperidad estaba por comenzar cuando el poder del Consejo Galáctico se derrumbó y sus fuerzas se retiraron de la Tierra, y sus aliados sabían que la batalla final estaba cerca. Habían empujado al Consejo al borde de la derrota, pero también sabían que su enemigo seguía siendo peligroso e impredecible. Jack, el brillante estratega que había llevado a las fuerzas de la Tierra a la victoria una y otra vez, comenzó a formular un plan para el asalto final. Sabía que la última fortaleza restante del Consejo era un planeta fuertemente fortificado llamado Terminus, un mundo que se había transformado en un vasto complejo militar. Para tomar Terminus, se requeriría un ataque coordinado masivo que involucraría a todas las naves y soldados a la vez. La eliminación de la Tierra sería una apuesta, pero Jack sabía que era la única manera de terminar la guerra de una vez por todas. Mientras las fuerzas de la Tierra se reunían para el empujón final, el liderazgo del Consejo estaba en desorden. Habían sido derrotados en cada paso y sabían que sus posibilidades de victoria eran escasas. Algunos querían rendirse para buscar una paz negociada antes de que fuera demasiado tarde, pero otros, impulsados por el orgullo y la sed de venganza, se negaron a rendirse. Al final, fue este último grupo el que ganó. Las fuerzas del Consejo en Terminus recibieron la orden de luchar hasta el último hombre para hacer que la Tierra pagara un alto precio por su victoria, y así comenzó la batalla final. Las naves y los soldados de la Tierra descendieron sobre Terminus como un enjambre de abejas enojadas, determinadas a romper las defensas del Consejo y poner fin a su tiranía. La lucha fue intensa y brutal, con ambos lados sufriendo grandes bajas. Las fuerzas del Consejo lucharon con la desesperación de los animales acorralados, usando todas las armas y tácticas a su disposición para contener la marea del avance de la Tierra. Pero al final no fue suficiente. Las fuerzas de la Tierra, impulsadas por una furia justa y una determinación de ver que se haga justicia, rompieron las líneas del Consejo y asaltaron su centro de comando allí, en el corazón de la fortaleza enemiga. Jack y su equipo se enfrentaron a los líderes del Consejo cara a cara.
Exigieron su rendición, ofreciéndoles una última oportunidad para terminar la guerra pacíficamente, pero los líderes del Consejo, cegados por su propia arrogancia y Hus, se negaron y atacaron con un ataque final desesperado, con la esperanza de llevarse con ellos a tantos soldados de la tierra como fuera posible. Fue un gesto feudal. Jack y su equipo contraatacaron con habilidad y valentía, abrumando a los guardias del Consejo y obligando a sus líderes a arrodillarse. En ese momento, cuando los líderes del Consejo fueron detenidos y sus fuerzas depusieron las armas, la guerra finalmente terminó. La Tierra y sus aliados habían emergido victoriosos gracias al coraje y sacrificio de innumerables hombres y mujeres valientes. La noticia de la derrota del Consejo se extendió como un reguero de pólvora por toda la galaxia, provocando celebraciones en innumerables mundos. La tiranía del Consejo se había roto y había comenzado una nueva era de libertad y autodeterminación, pero incluso en la victoria, Jack y su equipo sabían que el camino por delante no sería fácil. La galaxia había sido devastada por la guerra, y había mucho trabajo por hacer para reconstruir y sanar las heridas del conflicto. La Tierra, como líder de la Alianza Victoriosa, asumió la tarea de ayudar a guiar a la galaxia hacia una nueva era de paz y prosperidad. Trabajaron incansablemente para establecer nuevas rutas comerciales para llegar, construir infraestructura destrozada y llevar ayuda a los mundos que habían quedado atrapados en el fuego cruzado de la guerra, y en el centro de todo estaba Jack, el héroe que había llevado a la Tierra a la victoria contra probabilidades imposibles. Se convirtió en un símbolo de esperanza e inspiración para las personas de toda la galaxia, una encarnación viviente del poder del coraje y la determinación a medida que la galaxia comenzaba a sanar y reconstruirse. Jack sabía que habría desafíos. Más adelante habría nuevas amenazas que enfrentar, nuevos enemigos que enfrentar, pero también sabía que la Tierra y sus aliados enfrentarían esos desafíos de frente, tal como se habían enfrentado al Consejo. Juntos construirían una nueva galaxia, una fundada en los principios de justicia, igualdad y paz. Y lo harían con la misma valentía, determinación y unidad que los había llevado a la victoria contra el Consejo. La guerra había terminado, pero la lucha por un futuro mejor apenas había comenzado, y la Tierra, liderada por Jack, y todos los que habían luchado y se habían sacrificado por la causa, estaría a la vanguardia de esa lucha, un brillante faro de esperanza para todos los pueblos de la galaxia después de la Guerra Galáctica. La Tierra se encontró en una posición de influencia y poder incomparables como líder de la alianza que había derrotado al tiránico Consejo Galáctico. La Tierra era vista como un faro de esperanza y estabilidad en una galaxia que aún se recuperaba de los estragos del conflicto, pero con un gran poder venía una gran responsabilidad, y los líderes de la Tierra sabían que no podían descansar en sus laureles. La galaxia necesitaba desesperadamente de reconstrucción y curación, y le correspondería a la Tierra liderar el camino hacia ese fin. El gobierno de la Tierra estableció una nueva alianza galáctica, una federación de mundos dedicada a promover la paz, la prosperidad y la cooperación entre todos los seres sensibles. La alianza se basaría en los principios de democracia, igualdad y el Estado de Derecho, y trabajaría incansablemente para garantizar que esos principios se mantuvieran en toda la galaxia. A la cabeza de esta nueva alianza estaba Jack, el héroe que había llevado a la Tierra a la victoria en la guerra. Fue designado como el primer ministro de la Alianza, encargado de guiar a la galaxia hacia una nueva era de unidad y progreso. Jack sabía que el camino por delante no sería fácil. Las cicatrices de la guerra eran profundas, y había muchos que todavía albergaban resentimiento y desconfianza hacia la Tierra y sus aliados. Pero también sabía que la única forma de avanzar era a través del diálogo, la diplomacia y la voluntad de trabajar juntos hacia un objetivo común. Bajo el liderazgo de Jack, la alianza comenzó el largo y difícil proceso de reconstrucción de la galaxia. Enviaron ayuda y recursos a mundos devastados por la guerra para ayudar a reconstruir la infraestructura destrozada y satisfacer las necesidades básicas de su gente.
Trabajan para establecer nuevas rutas comerciales y asociaciones económicas que fomentaban un sentido de interdependencia y cooperación entre los muchos mundos de la galaxia. Pero quizás lo más importante es que la alianza trabajó para promover un nuevo sentido de identidad y unidad galáctica. Alentaron el intercambio y la comprensión cultural, patrocinando programas que unieron a personas de diferentes mundos para aprender y apreciarse mutuamente. Celebraron la diversidad y promovieron la igualdad, asegurando que todos los seres sensibles fueran tratados con el respeto y la dignidad que merecían. A medida que pasaban los años, la galaxia comenzó a sanar y prosperar bajo la guía de la Alianza. Se hicieron nuevas tecnologías y descubrimientos que ampliaron los límites de lo que era posible y abrir nuevas fronteras para la exploración y el crecimiento. Pero incluso cuando la galaxia entró en una nueva edad de oro, Jack y el liderazgo de la Alianza sabían que siempre habría desafíos que enfrentar. Habría quienes buscarían la discordia y la división, quienes intentarían socavar la difícil paz y estabilidad que se había logrado. Para contrarrestar estas amenazas, la Alianza estableció una nueva Fuerza de Defensa Galáctica, una organización militar dedicada a preservar la paz y proteger a los inocentes. La Fuerza de Defensa estaba formada por los mejores y más brillantes de toda la galaxia, individuos que habían demostrado su valía en el crisol de la guerra y que estaban comprometidos a usar sus habilidades y capacidades para el bien mayor a medida que la alianza continuaba creciendo y evolucionando. Jack comenzó a alejarse de su papel como primer ministro. Sabía que había llegado el momento de que una nueva generación de líderes tomara las riendas para construir sobre la base que él y sus contemporáneos habían establecido. Pero incluso cuando se retiró del ojo público, el legado de Jack continuó inspirando y guiando a la galaxia. Había demostrado que incluso en los tiempos más oscuros, la esperanza y el coraje podían prevalecer, que trabajando juntos todo era posible, y por lo tanto, la galaxia miró hacia el futuro. Lo hizo con un sentido de optimismo y propósito. Habría desafíos y obstáculos que superar, pero también habría oportunidades y posibilidades, y con la guía de la Alianza y el recuerdo de héroes como Jack, la galaxia seguiría avanzando para construir un mañana mejor y más brillante para todos los que la llamaban hogar. Los años se convirtieron en décadas y las décadas en siglos, pero el legado de la Tierra y sus aliados que vivían en la galaxia había cambiado para siempre por sus acciones, y su historia se contaría y volvería a contar para las generaciones venideras, y aunque los nombres y las caras pudieran cambiar, el espíritu de unidad, el coraje y la esperanza que los había llevado a la victoria contra el Consejo perdurarían como un faro brillante de luz en un universo vasto y maravilloso.